el que yo y el ayudante de dirección nos miramos diciendo, tú me quieres matar y yo a ti. Que eso, no puedes pretender hacer algo perfecto, primero porque la fotografía perfecta no existe. Hombre, yo la figura que la mayoría de gente no conoce, que es el ayudante de dirección. El ayudante de dirección es básicamente el que manda. El director no es. No sé qué, pero es que la jerarquía en el cine tiene que estar por cojones. Es que si al final un rodaje parece, algunas personas parecen peones de albañiles, los eléctricos son peones, son albañiles, están petadísimos, fumando como camioneros. En esa parte, por ejemplo, yo me di cuenta que yo no quería hacer dirección, que yo quería hacer dirección de fotografía, concretamente en el departamento de foto, porque... Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Desarrollo Colectivo, familia, y hoy se viene primera entrevista del canal con Valentín. Hola. Y como siempre, pues con Pepe, ¿no? Aquí activo. Aquí estamos los dos activos, exacto. Y nada, Valentín, si quieres puedes comentar un poquillo a qué te dedicas y describirte un poco. ¿Quién eres? Y tú sabes, un poquito. Para que la gente te conozca. Vale. Pues yo soy Valentín, sobre todo me dedico a la fotografía y a la dirección de fotografía en cine, que es lo que he estudiado y para lo que me estoy tirando, para lo que me estoy dedicando y nada, poco a poco avanzando. Al final, no sé, también eso, acabo de estudiar, acabo de terminar hace poco, pero bien en general esa parte, ya está. Y algunas cosas que hago, alguna vez he hecho algunos proyectos en otra parte de producción y demás, pero sobre todo eso, la parte de fotografía. Se te nota la facilidad para mirar a cámara, ¿eh? Que yo todavía no la tengo. En verdad no se debe mirar a cámara, pero bueno. Yo muchas veces no miro y Valentín me lo estaba viendo y me está quedando alucinado, como estaba mirando todo el rato para allá. Y yo las primeras veces me acuerdo que se me olvidaba completamente que la cámara estaba ahí, acabamos hablando aquí que tú y yo. Luego se me va a olvidar. Sin problema. Luego se me va a olvidar. A ver, lo mejor realmente, si no estás pendiente de la cámara y estás obsesionado, si no es una conversación fluida, en final las cosas salen mejor. Totalmente. Y yo, ¿por qué? ¿De dónde te nace a ti esa pasión por la fotografía, por el cine y Bueno, a mí empieza... lo mío fue desde chico, pero... No sé, yo veía mucho cine. Tampoco era en mi casa algo increíblemente cultural de eso, pero vi al final una gran parte... A los 14 años empecé, bueno, 14, 13, 14 años empecé con un gusto, no entiendo por qué. Llego así, vi... ¿Con una cámara a los 14 años? A los 14 años creo que fue, no, fue más tarde cuando me compré mi primera cámara. Con algunas cosas sí que hacía con cosas más pequeñitas y demás que me podía permitir, porque yo no podía permitirme al final una cámara, ni mi familia ni yo. Y sí que era el punto de eso, a los 13 años más o menos, empecé ya a ver películas más antiguas, que no entiendo por qué empecé por esa parte, pero rollo El Buscavidas, El Padrino, La Noche del Cazador y demás. Y al final yo estaba decidiendo si quería hacer psicología o psiquiatría. Y ya un día me cansé y dije, oye, que quiero hacer esto, porque no veía el sentido de ponerme a hacer una cosa y en tiempo libre que tenía hacer guiones o dirigir y demás. Claro. Porque yo quería dedicarme solo a eso al final. Sí. En ese momento de tú ver las películas, a esos 13, 14 años, tú dijiste, o sea, ¿con qué foco veías tú la película? ¿Lo veías con un foco de análisis más técnico, ya con ese mood de me gusta el cine, pero me gusta más lo que hay detrás de una película, todo lo que hay, o lo veías solo por disfrute y eso te llevó más adelante? Sí, al principio lo veía con disfrute, pero luego sí que pasó que ya empezaba a decir, ¿por qué hacen esto? Porque había algunas escenas, por ejemplo, a mí la que más me impresionó fue la parte que la vi de noche, que yo no me acordaba ni de esa película, yo no sabía cuál era esa película, de qué trataba o lo que sea, que era Toro Salvaje, de de Martin Scorsese. Y esa película empieza directamente con unos 2 minutos de introducción en blanco y negro, con una pieza que se llama Caballería Rusticana, en blanco y negro, en cámara lenta, directamente a través de las cuerdas se veía a Robert De Niro ahí para el principio de un combate calentando.
y no entiendo por qué, la vi yo solo de noche y demás, no entiendo por qué, digo, coño, empecé a llorar y digo, pero ¿por qué? Con esa escena, además, en concreto. Porque me está emocionando una película 2 minutos y luego ya me quedaba pensando cómo se hacían las escenas. Luego me pasó también con Taxi Driver. Yo vi películas de verdad bastante violentas cuando era pequeño. Pero veía, por ejemplo, hay una de las últimas escenas que yo me acuerdo que es básicamente un plano cenital cuando ya pasa todo el conflicto al final, no quiero decir spoiler. Y yo decía, ¿cómo coño hacen eso? ¿Cómo llegan a conseguir eso que hacen? O sea, siempre has tenido esa curiosidad, ¿no? Realmente, o sea, te empezó a nacer esa curiosidad por... Claro. O sea, cómo están grabando esto y cómo se llega a producir algo así. Yo quiero hacer eso, es que es eso. No, me impresionó tanto que digo, quiero saber cómo lo hacen porque me parece magia. Es algo que no llego a comprender y que me encantaría entender por qué llega a pasar eso. Joder, qué guay. ¿Y piensas que ahora con tanta tecnología, tanto CGI y todo eso se está perdiendo un poco esa esencia de grabar una escena, que el mérito sea realmente de todo el equipo? O sea, ¿cómo ves esta evolución del cine con respecto a esas películas? Que todas son bien reconocidas, todas las conocemos. Igual no las has visto, pero ¿sabes cuáles? Que ahora que las películas incluso parece pasan incluso un poquito más percibidas, incluso yo diría desde mi punto de vista que hay películas ahora que están peor hechas, que tú le dices, Sí. está peor hecho que películas de hace 10, 20 Un años. poco industrializado, ¿no? Claro. Sí, pero hay películas de que estamos hablando más de Marvel o... No, en general. De que nuevas tecnologías. En verdad todo se va adaptando y cada vez todo el mundo cree que trabajo de equipo es porque cada vez se están haciendo incluso más trabajo y más puestos de eso porque es necesario. Incluso, por ejemplo, ayer hablaba con un amigo que se ha hecho un nuevo puesto para controlar, para una persona específica de controlar un apartado muy concreto de luces. Sí. Y con la tecnología, bueno, al final la gente va un poquito cambiando. Sí que hay cosas que ya no se hacen o que se hacen menos porque se está comiendo el mercado, porque ya no renta hacerlo. No merece la pena coger y grabar con, por ejemplo, lo estamos hablando con luces de tungsteno, lámparas de tungsteno, de HMI, que son lámparas al final que cuestan mucho dinero, que al final tienes que tener mucha potencia, gastan mucho y demás. Y sí que las nuevas tecnologías están dando una parte buena, porque al final sí que hay gente con menos recursos. Al final, porque, por ejemplo, lo bueno de que se democratice eso, también más irme a la parte de democratización porque llega a un punto que al final la gente tiene más facilidades a la hora de grabar cosas y lo bueno de las tecnologías es eso, al igual que por ejemplo en los años 30 con una Kodak creo que fue, ya la gente empezaba a hacer más fotografías porque tenían la disponibilidad, bueno, sí, que tenían al final los recursos para hacerlo. Que salió un poco más a la gente de a pie, ¿no? Que A la antes gente de a pie. solo podían tener accesibilidad a una cámara personas que se dedican al mundo de la fotografía o al mundo del cine, ¿no? Claro. Y ahora, hoy en día, pues todos tenemos accesibilidad, entre comillas, Sí. a eso. Al final todo el mundo se adapta. No creo que tiene su encanto, al final ver las cosas con perspectiva, pero luego hay muchas cosas que dices tú, esto canta un poco, algunas películas que eran de plato entero y que también se hace mucho de plato ahora, ¿no? Pero tiene sus momentos, creo, y no creo que imposibilite lo artesanal con las nuevas tecnologías, porque siempre lo artesanal va a estar ahí y luego las nuevas tecnologías al final se va a convertir en algo que vas a ir modificando hasta crear algo, eso que tú ves como algo puro. O sea, entonces tú realmente crees que ahora hay más posibilidad y más puestos de trabajo incluso que antes a lo mejor, ¿no? Hombre, ahora hay más cosas. Sí. Hay más cosas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, bueno, ahora una figura que por ejemplo se ha hecho muy popular ahora es la de... Tal vez me estoy equivocando, pero creo que es la de una consultora que es sobre todo para las escenas sexuales. Hostia. Ahora... Es verdad. Sí, yo lo vi. Sí. Qué curioso. Y al final hay 1, 2, 3 ejemplos. Bueno, creo que fue en la última película que vi, que una de las últimas películas que vi que fue la Anora de Son Baker,
que es una película sobre una prostituta y aparecen muchas escenas de sexuales. Al final creo que los créditos aparecían todos consultados, pero porque ya es necesario. Es algo que facilita mucho el proceso y que al final son cosas que la gente va viendo. Igual que los puestos también de trabajo de las nuevas tecnologías, que la gente está más especializada en, por ejemplo, un programa justo, unas luces justas y al final tener, sobre todo en las producciones también más grandes, se va teniendo puestos más grandes porque y más variedad de puestos que diga. Porque al final, o alguna figura como la del Best Boy, sobre todo pasan las figuras, esas aparecen en producciones grandes. No se puede controlar todo y al final tienes un equipo muy extenso en el que tú necesitas no ir concentrándote en una de las cosas. Y si tienes una persona que te puede facilitar el trabajo en eso y que al final tenga esa parte en el que un rodaje lo haga más, bueno, más al principal, más llegar al grano. Cada uno al final hace en el rodaje su función. Claro. O sea, me sorprende porque ahora mismo con la IA, todo el mundo está diciendo que se va a perder puestos de trabajo, pero no. O sea, el mundo del cine parece que eso va a más. Hay más puestos, más posibilidades, más democratización, que también es importante para personas que les apasione esto y digan, yo no tengo los recursos, pues para cada vez va estando más a todas estas personas. Es brutal, la verdad. Pero eso lo decían también con el Photoshop. Con el Photoshop decían que se iba a acabar el mundo, que no sé qué, que la fotografía había acabado, ya lo artesanal. Y no, para nada, el Photoshop. Al revés, ¿no? Una herramienta, ¿no? o sea, Que ahora hay un claro. montón de gente que se dedica a temas de Photoshop, incluso con lo que estamos hablando tú y yo antes de las miniaturas de los vídeos. Hay un montón de puestos de trabajo relacionados ahora con eso. Sí, al final es que no creo que la IA nos va a comer. Al final no lo creo por el simple hecho de que una victoria humana, me refiero a algo humano, siempre se va a apreciar más que la inteligencia artificial. Luego sí que es verdad que hay un avance muy gordo, porque luego tú ves cosas como por ejemplo IAs que hacen sinfonías y las comprenden muy bien, pero no creo, yo creo que se adaptará. Y al final es lo único que queda. Al final lo que se habla mucho, ¿no? De que, claro, ahora está el tema de las IA, pero se necesita un montón de gente que entrene esas IA, ¿sabes? O sea, que al fin y al cabo genera también un montón de puestos de trabajo. Al revés, yo creo incluso que en muchas ocasiones los puestos de trabajo más tediosos o que la gente normalmente no le gusta hacer son los que van a ser sustituidos, y esa gente que no le gusta a lo que se estaba dedicando se podría dedicar ahora a otra cosa que realmente sí la apasione y le guste más, ¿sabes? Pues cada vez que sale algo nuevo, alguien se especializa en eso y al final sale un trabajo de eso. No es que nos vayan a quitar el trabajo, porque al final mucha gente también se está especializando en eso en IA. Claro. Porque no es lo típico de tú lo vas probando, pero es que hay gente que es concretamente saber los códigos que se deben poner y demás, porque al final si no te sale una imagen chuchurría que ves Totalmente. que ves en internet y no es lo mismo. Sí, hay que saber hablarle al final. Hay que saber controlarlo. Al igual que no te va a hacer un trabajo, también hay guías para edición de vídeo y demás, que están muy bien, pero habrá que darle toquecitos al final eso, que facilitan el trabajo, claramente, mucho mejor con esa parte. Pero en general eso tampoco creo que sea un problema. Yo creo que es adaptarse y si no al final es que no te queda otra. Hay que adaptarte, sí, o morir, porque resignarte, al igual que la gente que se resigna a adaptarse a cosas nuevas. Todo al final lo artesanal está bien. A mí me gusta más, por ejemplo, un tipo de iluminación que no es tanto LED, pero luego si las manejas bien, los LED al final pueden ser muy útiles. Puede ser algo que merezca la pena y al final no va a quitar lo artesano, no es algo impuro. Lo va a complementar, ¿no? Mejor dicho. Lo va a complementar, es que al final es eso. No creo que hay que tener un abanico muy grande de perspectiva y quedarse en lo antiguo, por ejemplo las lámparas de los halógenos, los tungstenos, al final todo eso es mejor. No, que sin sentido. No hace falta grabar con una lámpara de aceite, ¿eh? Qué guapo, tío. Totalmente. ¿Y cuáles fueron, me da mucha curiosidad, cuáles fueron
tus primeros pasos así, aparte de lo que me estabas comentando de que ya cuando pudiste accediste a una cámara y empezaste ya con el tema de fotografía, que además Valentín además es amigo nuestro para que lo sepáis, y nosotros hemos vivido un poco también ese proceso a su lado, ¿no? Pero eso me da curiosidad como después de empezar con la fotografía y eso, fuiste metiéndote en otros temas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron tus primeros pasos un poquillo después de eso? Claro, es que los míos han cambiado mucho porque al final yo lo único... Yo una parte me dediqué mucho a la fotografía, yo a la fotografía fija. Empecé por fotografía fija y al final era un chavo que no tenía ni idea. Era aprender de ver pelis y demás que no lo recomiendo. Un poco autodidacta, ¿eh? Un poquito, al final era autodidacta, era aprender más en esa parte de algunos podcasts que estaban muy bien, sobre todo no era tanto técnico, era más cultural, que creo que era lo que me hacía falta en ese momento, al final. Y luego ya sí que llegó cuando me metí en una escuela de cine y en esa parte, por ejemplo, yo me di cuenta que yo no quería hacer dirección, que yo quería hacer dirección de fotografía, concretamente en el departamento de fotos, porque al final uno se da cuenta, y es parte de madurar, y uno se da cuenta que lo que tú quieres cuando tienes 13 años no es lo que de verdad luego vas a hacer. Y cuando, Totalmente. no sé, algo le prestas más atención, tienes que tirar por ese camino normalmente. Lo que te resulta más fácil, parece parece algo... un mal consejo, pero lo que normalmente resulta más fácil y resulta más al final que te sientes mejor, Sí, es que normalmente ese es el camino. totalmente, no, muy buen consejo. O sea, realmente cuando tienes mucha facilidad para hacer algo, te das cuenta de que se te da bien y dices, ostras, es que realmente quizá mi camino está aquí, no me está tirando, no me está costando tanto. Quizás muchas veces ponemos esfuerzo y foco en, ostras, quiero llegar a hacer esto, y te esfuerzas y tu peces, y a lo mejor es mucho más fructífero al final pararte y darte cuenta y decir, hostia, no, a lo mejor realmente lo que me gusta y me apasiona es esto que se me da bien. Claro. De antes. Y no solo que se te dé bien, que también tiene que haber un componente ahí que se te dé bien, sino no me cuesta estar continuamente formándome y estudiando para cada vez ser mejor en mi profesión. Totalmente. Exactamente, aparte que no creo que... Hombre, a nadie le gusta, me refiero a... Vamos a hacer... Dentro de una profesión siempre va a haber cosas que no te gusten. Claramente, Siempre. hay que entenderlo. Sí. Nadie le gusta estudiar, nadie le gusta comerse... A mí no me gustaba cuando me ponía a ver procesos físicos de óptica, cuando a mí eso me daba fatal la física, para ver cómo funciona una lente de cine. Pero es que te lo tienes que comer, es que al final es eso. Y también cuando ves que el camino de lo que te gusta normalmente no... Yo creo que todo el mundo al final dice, es algo que no me es grato, pero voy a pasar por esto e incluso le cojo cierto cariño. Al final. Aunque también te digo, es que eso, es que al final estudiar, pues, hablando mal y pronto, por cojones tienes que hacerlo. Porque al final, sobre todo pasa en esta profesión, bueno, en esta profesión... Y en casi todas. Pepe, Kike y yo hemos hablado muchísimas veces de esto, de que yo, por ejemplo, para ejercer como psicólogo, tengo que estudiar la carrera por cojones, tener el título, que obviamente tiene su sentido, ¿no? Yo no puedo tratar a un paciente sin tener ni idea de psicología, ¿no? Obviamente. Pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, hablo de mi sector, ¿no? Que es el que entiendo y conozco, y dentro de que cabe muchas veces estamos estudiando un montón de cosas que están súper desfasadas, que a lo mejor son estudios e investigaciones de hace 100 años que ya no son relevantes en el sector, y luego realmente todo ese tiempo se lo podía estar dedicando a estudiar algo que realmente pueda aplicar y me sirva. Y muchas veces hay un montón de asignaturas que además tú las ves y dices, es que esta es para rellenar crédito. Es que se va a la legua, ¿sabes? Y claro, al final te das cuenta y dices que no me queda más cojones que estudiármelo y empollármelo, porque si no, no voy a poder ejercer de esto.
y es un poco la maldición y que luego, bueno, al final lo que tú dices, le vas cogiendo cierto cariño también, Sí. incluso a esa asignatura, a esas partes que te Bueno, gustan menos. es En lo el que- caso de Pepe, en el caso de Pepe no, tanto. Pepe ni un ápice de cariño. No, cariño cuando salió de la carrera, ¿no? Joder. Tú no le cogías... ¿Cariño yo? Ah, Ya haré un vídeo de YouTube hablando sobre la carrera. ¿No lo habías hecho ya? Todavía no lo he ¿No? hecho. Quiero tener antes el título, que lo tengo que pedir todavía, es que se me olvida. Cuando tenga el título en mano ya hablaré. dentro de 5 Que años. tiemblen las universidades, ¿eh? ¿Qué? Cuando que tiemblen las universidades cuando Pepe grabe ese vídeo. A ver, yo en mi carrera no puedo ser, Vale. no soy el mejor embajador del mundo, la verdad, pero bueno. En relación a todo esto te quería preguntar, precisamente, ¿qué opinas de la formación que es más reglada dentro de tu profesión? Más reglada. Sí, Claro. o sea, claro, eso, o sea, no que tú te busques a lo que aquí en el podcast hemos hablado ahora, que te busques al mejor en un campo y se me voy a formar con él. Pues tiene su formación, sino más reglada, más que lo ponga a una universidad, una carrera, un grado, todo ese tipo de cosas. A ver, al final en la parte de cine y la parte de fotografía hay dos partes. Está bien irte a una escuela de cine o lo que sea. En este caso yo voy a hablar de escuela de cine porque es eso. Está bien porque al final muchas veces no es tanto porque la gente se cree también que es algo que te va a proporcionar trabajo, que enseguida vas a salir, vas a comerte el mundo y no, y así no son las cosas, porque primero mucha gente se cree que en una escuela de cine, aunque tú pagues, yo por ejemplo no he pagado lo que normalmente se paga, que normalmente se pagan de 10.000 euros para arriba y Madre mía. en general cada año, pero y muchas no están regladas. No están regladas primero porque, por ejemplo, también se sujetan a programas en la parte de la asignatura. La Junta de Andalucía, por ejemplo, en el caso hay asignaturas que te las tienes que comer. Que te las tienes que comer, que están bien, pero por ejemplo, sí que yo he hablado con profesionales, con gente que ha estado en festivales, con gente que ha estado en general en esos campos, y es que no llega al punto de decir debo estudiar esta asignatura, porque por ejemplo en la parte hay una asignatura que está muy bien, pero creo que por ejemplo, al menos de lo que me han contado a mí, yo tampoco puedo hablar de esa parte, estoy en una comunicación visual, por cierto, que todo el mundo se cree que hay comunicación visual. Hubo una época que todo el mundo se cree que comunicación visual iba a ser la manera de llegar al cine porque cogieron a un director español, no sabe cuál es, y directamente todo el mundo se creyó que esa película que iba a estudiar comunicación visual, iban a ser los nuevos directores de cine, iban a ser los nuevos, y su nueva película iba a ser tesis otra vez, y no es así, pero en esa parte. Y luego las escuelas de cine, la gente eso la romantiza mucho, pero al final es sobre todo la gente que haces, la gente que conoces, los alumnos, porque es donde más piña se hace, que tienes que trabajar mucho. Al final, sobre todo es lo bueno vas a estar con muchas personas que tienen el mismo interés, la misma inquietud de grabar cosas. Y eso te quería preguntar, ¿cómo es el ambiente ahí en la escuela de cine, tío? Con los compañeros, los profesores. Bien, es que todo el mundo, sobre todo la juventud, al final de nosotros, es piña, vamos a grabar esto, hay un fin de semana, algún festival de cortometraje, vamos a hacer un cortometraje por ahí, lo que sea, y haces una piña muy gorda, al final. ¿Y eso lo promueven los profesores o realmente entre los compañeros habláis, ostras, pues ha salido tal festival de cine, hacemos un corto para presentarlo y tal? ¿O...? Depende de la intención del profesor, a ver, depende del profesor que te toque. Hay profesores que sí, te tocan. Yo, por ejemplo, tuve mucha suerte con el profesor de fotografía que me tocó, pero mucha suerte, aunque algunos compañeros míos antiguos de mi escuela no tuvieron suerte. No tuvieron suerte a la hora de tener el mejor profesor. Y yo tuve en eso de que me formaron muy bien. Tuve otros profesores que directamente grabar. Como un profesor mío que estuvo en la escuela de Nueva York, la de Robert De Niro fue, y ahí directamente era grabar todo el día. Al final te vas acostumbrando,
es también un poquito de la rutina de ir acostumbrándote, o incluso ya no le coges asco a un horario de 12 horas, Joder. de una jornada de 12 horas en la que estás grabando, cargando peso, estás muy cansado, y luego que dices, bueno, pues yo me voy a tomar una cerveza y punto. Que al final no le... Y luego te levantas a las 7 de la mañana otra vez. Es que al final una escuela de cine lo bueno que es que todo el mundo rema a favor y todo el mundo quiere hacer cosas y venga, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Hay gente que no, hay gente que no lo aprovecha. Que también te digo, pagando lo que se paga, hay que aprovecharlo. Exacto. Porque no se paga poco, y Joder. aparte porque es muy difícil, no sé, es que luego también la parte de las formaciones cuesta muy caro. Es comprensible el dinero que se gasta, porque normalmente los aparatos son muy caros, pero es que llega un punto en el que hay mucha gente que no se lo puede permitir. Es que luego hay gente que no llega a permitírselo y demás, y hay otros que tienen la suerte, que bien, que me parece bien, pero hay que saber cómo jugar con tus cartas, y luego tampoco que las escuelas de cine tampoco ni son la solución, ni están muy guay, si las aprovechas bien están muy guay, pero no significa que no No te vayas, garantiza nada. ¿no? Es que no significa que vayas a trabajar en el mundo del cine. Me refiero, tienes un buen pie para empezar, pero porque no hayas ido a una escuela de cine no significa que no vayas a trabajar. Es que ese es el punto. Ah, vale. Que puedes trabajar perfectamente, si al final haces tu trabajo, tus contactos y demás, yo creo que puedes trabajar perfectamente. ¿Tú crees que de forma autodidacta hay mucha gente que se puede dedicar a este mundillo? Incluso en llegar a películas... Dedicarte a ello. A dedicarte a ello bien en películas, en superproducciones incluso. Sí, claro, cuando trabajas de cualquiera, sí, se puede. Lo que pasa es que autodidacta hay un punto muy importante, que es saber qué formación estás tomando. Claro. Porque, Tu referencia, ¿no? porque, claro, cada vez yo me acuerdo de amigos en los que me han pasado un vídeo y me han dicho, oye, esto es verdad. En plan, me acuerdo de un amigo que hablamos hace poco y yo digo, a ver, lo que estás diciendo es verdad y a la vez no es verdad. Es que hay que saber separar. Cuando tú ves un vídeo de YouTube, hay mucha gente que es bien, pero que normalmente hay algunos que te dicen una barbaridad tremenda. Que al final es eso, que también que no pasa nada, pero que tenemos que saber a qué público vamos y para qué, a dónde quieres tirar. Claro, saber dónde buscar. Y por ejemplo, yo lo que abogo es por manuales, los manuales antiguos, bueno, manuales antiguos, directamente hay manuales nuevos, en los que yo tengo un manual que no me acuerdo al final cuál era exactamente, pero es de un director de fotografía español, y ese manual es directamente la Biblia que te podrías estudiar, que es para toda persona que quiera dedicarse. Si me acuerdo lo diré, pero bueno, pero al final eso es un manual que te va indicando todos los procesos que tienes que saber, porque toda la parte de luces, la parte de cámara, luego también hay manuales para cámaras para antiguas, por ejemplo, cámaras de Arri antiguas, que saber cómo cargar los chasis de las películas, que al final eso es el mecanismo para el chasis, para cargar la película, que hay mucha gente que no lo sabe, y que también te digo, con lo caro que es un rollo de película y una cámara de esas, la única opción que queda muchas veces es eso, ver manuales, Empollar, porque claro, no tienes acceso a comprarte esa pedazo de cámara, tienes que empollar y leer cómo se usa, ¿no? Y cómo... efectivamente, que eso es muy difícil que tú tengas la posibilidad de los primeros años tener tú una cámara de 50.000 euros solo el cuerpo. Madre mía. De tener una cámara que al final que es material profesional. Que está muy bien las cámaras al final la gente dice 6.000 euros, 6.000 euros se graba una película, con una cámara de 6.000 euros se graba una película. No, eso es al final una cámara que está muy bien, que se puede grabar perfectamente, se pueden grabar películas con todo, con lo que tú quieras. Incluso con un móvil. Con un móvil. Son Baker, por ejemplo, Son Baker no me acuerdo si lo grabó con un móvil y con una cámara de fotos, que directamente no es la mejor cámara del mundo, ni de coña. Que creo que yo cogí esa cámara, una 5D tal vez era, una Canon, y que
esa cámara está especializada en foto fija, no en vídeo. Creo que era esa, no me acuerdo si también lo grabé, pero con el móvil seguro que grabó algo. Y al final puedes grabar con cualquier cosa. Eso sí, también te digo, si tienes la posibilidad, las producciones grandes, las posibilidades que te dan una cámara y las posibilidades que te dan las luces buenas, no es la posibilidad que te da lo demás. Al final está muy bien que yo lo digo, pero porque yo tengo una cámara de 400 euros, que es 300 euros, pero que es algo bueno, que directamente tengo cámara al menos, que tardé en comprármela por eso. Porque me costó dinero al final y me costó comprármela, pero con eso yo estuve hasta... Porque yo al final cogí las cámaras de la escuela, pero yo estuve hasta el año pasado, hasta que no... hasta que no me presenté a un concurso, la primera vez que me presenté y gané el premio al final y me dieron el dinero y al final lo que hice comprarme una cámara, pero también puedes hacerlo con cualquier cosa. Yo las fotos que hacía y con las que me he dedicado la mayoría de tiempo y con las que me han reconocido diciendo mi trabajo en cámaras de 300 euros, porque es que no tienes la posibilidad de... Con las cosas que tengas, intenta formarte bien, yo creo, porque al final no es tanto tu creatividad, sino la técnica que tengas para luego desplegar tu creatividad. Al final la técnica es las alas de la creatividad, es que si no, no tienes otra manera de enseñar. Es decir, primero gana técnica, ¿no? Y cuando ya tengas esas técnicas y esas bases para poder despegar, entonces ya ahí puedes desplegar tu creatividad y Hombre, empezar a producir bien, ¿no? claramente, es que eso, yo por ejemplo la primera vez que cogí una cámara de profesional, al final sabía montarla más o menos, sabía montarla y sabía desmontarla, que no es que al final tiene un montón de aparatos y que es muy difícil al final hacer las composiciones de los órdenes de cámara y las configuraciones son muy difíciles, son algo muy complejo y que incluso tienes que balancear el peso, saber dónde pones exactamente un aparato, qué cables, dónde peinarlos es básicamente enrollarlos bien para que no te moleste. Al final, cuando yo tuve las técnicas y la formación, que yo ya lo veía antes, al final cuando estaba cogiendo cámaras de 1.000, 2.000 euros, que bien, pero que es eso, que no es una cámara profesional de cine, pero luego cuando ya sabes la técnica, yo directamente con esa cámara empecé ya, al principio costaba, pero muy poco, fue unos días y ponerte directamente a saber cómo funciona, profundidad, pero si no hubiese aprendido antes, me habría costado mucho. Claro. Al final es eso, es ir un paso por O delante. sea, claro, te da facilidad porque realmente incluso si a ti ahora te saliera una muy buena oportunidad de filmar en una producción potente y tal, o sea, tú ya tendrías las bases para usar ese tipo de cámara. Porque claro, tú como persona autónoma, tú no tienes la capacidad para hacer una cámara de 50.000 euros. Ya. Entonces, lo que entiendo un poco es que si tú llegas a ese punto, o sea, llegas a una producción, tienes esa oportunidad, tienes que estar preparado para poder manejar ese tipo de cámaras y manejarte con soltura, ¿no? Hombre, también, al final cuando montas una cámara montas toda. Hmm. También hay que verlo. Pero también lo que pasa es que, hombre, en rodaje aprendes. Es que en rodaje se aprende una barbaridad. Está muy bien tener la técnica, pero en rodaje cuando te pegas hostias es cuando al final... Al final la experiencia. La experiencia. Siempre. Es eso. Es coger, no tengo para cortar una luz, tengo que coger un trozo de papel albal. Al final no tengo un filtro rojo y he tenido que coger una camiseta roja. ¿Tienes alguna anécdota de ese estilo que hayas dicho, hostia, tuvimos que apañarnos con esto? Una poca. Una poca. Yo he tenido que iluminar con cosas que yo digo, oh, ¿en qué puta hora? Pero bueno, yo me acuerdo del primer corto, el primer corto, no teníamos filtros, no nos habían dado filtros y de iluminación, unos geles, que cambian el color y demás. Y cogí una camiseta roja que tenía por ahí, me quedé sin camiseta durante todo el rodaje porque es que necesitaba, yo era el director de foto y claro, yo necesitaba, digo, es que para este plano necesito este filtro y no lo tengo. Pues
coges una camiseta roja, me la quito y me pongo a grabar con eso. Es que no tengo otra. Y luego cualquier cosa, por ejemplo, tengo una compañera, cuando no tienes medios, al final se te ocurren cosas. Quiere hacer un traveling y lo único que se le ocurre es coger una pértiga de sonido y arrastrar la cámara poco a poco. Porque no tenía manera de hacerlo suavemente. Cuando al final cuando no tienes eso, se te ocurre un montón de cosas. Luego la gente más vieja te enseña a hacer cosas como, por ejemplo, cosas súper chafas que al final funcionan. Yo incluso he conocido anécdotas de gente que era súper bestia y que ya estaba y que cogía directamente los focos y los ponía de cualquier manera porque estaba cansado, pero al final esos tienen una experiencia. Yo me acuerdo de un profesor incluso de la gente, al final de la experiencia que te da un rodaje, eso. Yo me acuerdo un profesor mío que me dijo directamente, yo me acuerdo porque cargar una película, un chasis, una película, un rollo de película de 35 mm, por ejemplo, al final... ¿A qué te refieres con cargar un cargar? Vale, es que las películas no van... pues tú puedes grabar en digital y en película. Y tú puedes ir con los discos duros o puedes ir directamente cargando la película, que es... Tú tienes al final el cuerpo de la cámara y luego detrás tienes como una especie de culo, vamos a decirlo, que es redondito, depende de la cámara. Que lo tienes detrás, algunas lo tienen arriba, como la Panavision, normalmente está detrás si está cogiendo arriba, por ejemplo. Y es directamente desmontarlo y tiene un mecanismo, es que esto al final es muy técnico, pero bueno, tiene un mecanismo, una puertecita que tú vas mirando y vas cargando la película. Las películas se cargan, los rollos, las latas, directamente el chasis se abre, las latas, y lo tienes que hacer a oscuras. Vale, lo tienes que hacer sin ver. Y normalmente lo hacen en una bolsa, directamente coges una bolsa y metes las manos sin ver nada y vas cargando la película. Y eso, claro, al principio tú la ves y diciendo, yo lo miraba, la primera vez digo, ¿cómo coño voy a hacer eso? Claro. ¿No? Sin mirar. Claro, tú lo veías en vídeos de YouTube que al final lo hacían con película ya pelada, que es película que no sirve, que ya le ha dado la luz porque al final lo tienes que hacer en bolsas porque como le dé la luz a la película, te la cargas. Y al final esas latas cuestan bastante. Y claro, lo tienes que hacer a oscuras. Yo me acuerdo de un profesor diciéndome, yo el punto al final de la gente, perro viejo, artesanal, que ha estado en tantos rodajes, yo me acuerdo uno que le pusieron para cargar una lata, para cargar el chasis, y directamente estaba con el cigarro, tío todo viejo, con el cigarro así, cogiendo, y hablaba con otro tío así, sí, no sé qué, y de repente hace así sin mirar y se la da al tío. Y digo con el cigarro, sí, tío, bueno. Y yo, claro, Así de fácil. Así de fácil, y a mí me parece un mundo. Y al final es eso, es la experiencia que te da los rodajes, no te la da otra cosa. Incluso con cosas que tú dices, yo no sé cómo hacer esto, se te las ingenia. Y yo, entonces, yo iba a preguntar en base a eso, o sea, ¿tú qué le recomendarías a alguien entonces que estuviera empezando, que hiciera rodajes y que se metiera, aparte de aprender toda esa técnica, que se metiera a rodar y a reunirse con más gente para intentar hacer cortos y tal? ¿O qué le recomendarías? Meterse hostias por todos lados. Hacer cualquier cosa, en cualquier momento, meterse a un bombardeo y poco a poco irás haciendo las cosas con mejor talante. Es que al final tú no puedes hacerlo perfecto y tú ves el primer, que está muy bien, porque al final cuando tú estudias y demás y haces las cosas bien hechas, es más fácil que te salga algo bien hecho. Hombre, mi corto, yo he hecho dirección de fotografía en plan muy concreta y porque yo no, al final con el cambio yo hice pocas relativamente, pero grabé mucho y me estudié mucho y cambia mucho. De mi primer corto de director de fotografía al segundo cambia una barbaridad y se ve la diferencia, se ve de alguien que ha estudiado pero y que también se ha metido de hostias. Es que eso, no puedes pretender hacer algo perfecto, primero porque la fotografía perfecta no existe, porque al final los errores están muy guapos, aunque tú no lo creas, no te preocupes porque la gente no ve, la gente no va a ver nada de las cagadas.
El error lo ves tú y ya... El error lo ves tú, yo me acuerdo en el segundo corto. En el segundo corto estaba así. Y mira que era algo que bueno, pues felicitaron, que tiene sus fallos claramente, pero que para ser algo, alguien que está estudiando y demás, es un buen camino para seguir. Yo me oculté la cara todo el corto. Y claro, yo mirando así, yo mirando... Y claro, yo veía todos los fallos. Y luego le preguntaba a la gente y no veía nada. Pero es que luego tiene... Y tú, pero no es esto, no es que esto no está bien. No. Sí, sí. No, es la... perfecta, y niquelado. Claro, no, yo miraba, digo, pero tú no te das cuenta que hay mucho humo, que no está bien, digo, es que esta parte no está bien contrastada, es que está por un punto por encima, no sé qué, es que esta parte de exposición, los términos, no sé qué, cosas súper técnicas. En el mundo de la fotografía hay mucho perfeccionismo. Y están como una puta cabra todos los directores de foto están como una cabra, yo la gente más burra que he conocido, son gente de foto. Tiene que ser muy frustrante, ¿eh? Buscar continuamente esa perfección Ya. y tú conocer todos los fallos que se dan. Es brutal también, pues, de esto acabas de comentar, saco la conclusión de que lánzate, o sea, si te gusta el mundo, lánzate a la piscina porque la gente no se va a dar cuenta de tus errores, ¿no? El único que va a saber tus errores eres tú. Pues a ver, si la cagas estrepitosamente, sí, se Bueno, va. sí, pero que si... Que al final hay errores, como tú lo dices, que la gente dice, del tirón no sé qué, y tú estás analizando que fallan en esto. Y la gente no se da cuenta. Bueno, que hay una película de Santiago Segura que directamente está en un viaje en un coche y hay un perro que desaparece y aparece en el maletero. que lo veíamos nosotros y yo no me di cuenta la primera vez. Yo no me di cuenta. Bueno, fallo de película, bueno, en Gladiator aparece también un avión, puedes ir al Coliseo. Yo me rayé, claro, yo mirando en la sala de cine, yo vi El buen patrón de Javier Bardem, en plan, bueno, no me acuerdo del director, pero bueno, el actor es Javier Bardem. Yo me acuerdo en la comida, hay una cena al principio y yo me quedaba todo rayado, porque claro, digo, y yo mirando a la gente, digo, nadie se te ha dado cuenta. Claro que el vaso de cerveza estaba haciendo, pero es que eso es muy normal. ¿Qué le pasaba? Que el vaso de la cerveza iba haciendo así, durante toda la cena. Pum, 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 pum. Se estaba hinchando ahí la cerveza mientras estaba grabando la cena y se lo rellenaba. Toma 98. Claro, la gente, al final el que lleva el seguimiento, que es el script, que es la que lleva la continuidad y demás, y eso, también te digo, esos fallos es que no se da cuenta nadie, es que le da igual. Totalmente. Solo los putos frikis que yo cada vez veo menos o cada vez me importa menos, eso sí, también te vas dando cuenta, es que es inevitable. Por ejemplo, otro día vi un episodio de Muchos Los... factores, ¿no? Sí, claro, es que en un episodio de Los Sopranos yo vi que se estaba fumando un puro y de repente en el contraplano digo, ¿dónde está el puro? Está de... claro. Se ha fumado, No, se lo ha fumado entero ya. estaba así con las manos caídas y de repente lo vi cambiando, que cambió perfectamente el Tony Soprano, sí, con las manos cruzadas y yo digo, claro, yo me di cuenta, la gente no se da cuenta. Claro. Son pequeños detalles que tienes que tener esa visión. Incluso Tienes que estar incluso como tú metido en el decías que mundo. hay veces que no te has dado cuenta de lo del perro, por ejemplo. Claro, es que incluso teniendo esa visión, son detalles tan complejos que no te das cuenta. No te das cuenta. Y una persona normal, vamos, yo no me daría cuenta. Realmente. He visto si estaba grabando. Ah, Que ya, por si acaso. Eso está ahí. Y yo te quería preguntar, bueno, tampoco quiero que nos cuente así, a veces, pues, si no, esto dura 10 horas. ¿Cómo es un rodaje? O sea, ¿cómo de bestia? Porque cuando vemos un rodaje, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué caos estamos hablando así? Muy resumido, lógicamente, pero ¿cómo es el decir, hoy me toca rodaje? ¿Cómo es llegar, encontrarte el percal, prepararlo todo, empezar a grabar después, aquí he fallado? Un poquito de resumen, pero ¿cómo de caos es aquello para que la gente más o menos sepa un poco de qué magnitud estamos hablando? Qué envergadura, ¿eh? Muchas personas intentando ponerse de acuerdo. Muchas personas intentando ponerse de acuerdo. Luego, en lo bueno del cine, que la gente diga que no sé qué, pero es que cuando te metes, la palabra jerarquía, no sé qué, pero es que la jerarquía del cine tiene que estar por cojones. Es que si no es un descontrol tremendo. Claro. Y aparte yo he estado en producciones en cosas más pequeñas al final, que como mucho están pocas personas, pero de equipo, pero es que luego en producciones grandes tienes un montón de eléctricos. Que por ejemplo para coger un aparato que es así de grande, que tiene 12.000 vatios y que tienen que ponerlo 3 personas que están petadas, que eso es como
Al final, un rodaje parece, algunas personas parecen peones de albañiles, los eléctricos son peones, son albañiles, Claro. están petadísimos, fumando como camioneros y ya está. Está la parte más punky y luego está la parte más... Pero al final hay muy buen rollo, al final no... la- un rodaje es llegar, ponerse de acuerdo, si tienen las cosas bien hechas, no digo que el rodaje vaya a ir perfecto, porque no va a ir perfecto, es mentira, eso es Algo utópico, ¿no? es que es imposible, de cada vez que pasa algo que es esto me corta o aunque tú hagas todo lo perfecto, tocas la preproducción perfecta con las localizaciones, hayas medido todo, hayas hecho esquemas de iluminación, hayas mirado los contratos de la luz para ver cuánto puedes enchufar. Eso sí, por ejemplo, no tienes un grupo electrógeno, que al final los grupos electrógenos son los camiones estos que tienen 100.000 vatios. Que eso también tiene que tener un grupista porque si no, te mueres. Por ejemplo, hay que tener cuidado porque, claro, tú estás trabajando con líneas de 32 amperios, 60, en plan de una barbaridad de amperios que tú coges aquí y como no tengas ni idea, Como te encoto con un cable pelado, lo Sí, que te mismo conviertes en Flash, ¿no? no te mueres, te vas a tomar por culo. Y al final es eso. Y es algo, en un rodaje que todo va... Al final están los grupitos, porque al final está el grupo de la parte de fotografía, de la parte de cámara, la parte de iluminación, que hay muy buen rollo siempre, la parte de dirección, que al final están en su combo, están más tranquilos. El combo es la parte donde ellos ven y escuchan, al final todo. Y eso, es un rodaje, es algo que puede ir muy bien y que normalmente va muy bien, porque todo el mundo está a una y cuando sale un imprevisto ya es... Es que muchas veces, también te digo, por ejemplo, la fotografía perfecta no existe, por ejemplo, porque los rodajes muchas veces, aunque yo no tenga... A mí me ha pasado de que yo me cabreo conmigo mismo, decir, tenía que haberlo hecho antes. Que no te da tiempo, que tú no puedes grabar todo, que al final hay recortes de plano, no puedes... Claro, los directores, por ejemplo, lo de hacer 40 tomas como ponen Stanley Kubrick hizo 160 y pico tomas. Ya, pero es que no, eso no se hace normal, tú vas con un... Al final tú vas con un orden, porque por ejemplo, tanto del espacio que cuesta las tarjetas o el espacio que tienes que tener, porque yo no puedo tener el espacio ilimitado. O si estoy grabando con películas, yo al final tengo 12 latas, no puedo comprar otra porque si no tengo que gastar más dinero y no me conviene. Claro, hay que decir que te tienes que quedar con la toma que salga, ¿no? Porque es que no hay otra opción. Es que no puede, primero por tiempo, luego por dinero, al final es eso, y fotografía de decir, no chavales, los de iluminación, fuera, ya, hay que grabar, da igual, con este como este. Es un... Al fin, pero... Tiene que estar muy en medio de los tiempos, imagino, también, ¿no? Y... Sí. Claro, si quedáis a las 8 para grabar, o sea, hoy tenemos que tener grabado esto. Sí, eso al final hombre, yo la figura que la mayoría de gente no conoce, que es el ayudante de dirección. El ayudante de dirección es básicamente el que manda. El director no es. En plan, bueno, el director sí es, pero al final el que lleva el cotarro, el que lleva todo, lleva los tiempos, lleva y demás, y va comunicándose entre todos los departamentos, es el ayudante de dirección. Y los que merecen muchas veces que una película salga adelante, muchas veces son muy buenos ayudantes de dirección, que es el corazón. Y si tienes un buen ayudante de dirección y demás, y tienes un buen equipo, sale solo las cosas. Pues curioso, yo no sabía, y yo creo que seguro que hay mucha gente que no lo sabe, que eso, que realmente el que dirige y el que lo gestiona todo es el ayudante de dirección, no el director. El director es la figura y el ayudante de dirección es el que realmente está manejando, gestionando, ¿no? En un rodaje, me refiero. Claro, sí, no, estamos hablando en el contexto Hombre, rodaje. claramente tiene una visión creativa, pero por ejemplo, si el ayudante de dirección dice, es que no tenemos tiempo, no vas a poder hacer otra toma, el director se calla y se lo come. Es que no puede hacer otra cosa, es que lo que diga el ayudante de dirección va a misa. Y ya está, al final es eso. Incluso por encima del director. O sea, En ese contexto de rodaje. En ese contexto, sí, al final el ayudante de dirección es el que vela porque salga la película adelante. No es todo el mundo lo ve como el hijo puta, pero el hijo puta no es yo al final he tenido buenas relaciones, pero por ejemplo yo me acuerdo de un rodaje en el que yo y el ayudante de dirección nos miramos diciendo, tú me quieres matar y yo, tío.
dices, me odias, ¿no? Efectivamente, te odio. Efectivamente. Pero luego salen buenas relaciones y aparte de un rodaje se puede hablar mal, me refiero, hay veces que dices, bueno, se puede hablar mal, siempre por ejemplo, hay manías y yo tengo la manía de decir gracias a todo, porque cada cosa que hace, gracias, y siempre al final un poquito de respeto, por muy serio que esté, por muy profesional que debes estar, pero que luego hay buen rollo y que si te he dicho una mala palabra de venga, coño, no sé qué, tira para adelante. O sea, realmente la imagen que tiene todo el mundo de que hay mucho ego dentro de las producciones y que hay mucha pelea y que al final no hay ese buen rollo, a lo mejor no es tan así, ¿no? O por lo menos desde lo que tú has vivido. Depende, Por el momento. es que depende, sí, por el momento, bueno, a ver, también te encuentras con gente que es imbécil. Insufrible. Plan, que no quieres trabajar con ella y porque yo he escuchado gente que con los actores, pero bueno, a ver, a mí actores bien, yo no soy en contra de ellos, pero yo no estoy en contra de ellos, pero al final yo he escuchado a mucha gente que sí, que al final esto es un suplicio grabar, sobre todo en producciones más grandes. Bueno, sabemos es que yo no me acuerdo cómo se llama este hombre, pero un productor tocho de España también, que era un cabrón. eh, Al final tienes gente con la que no quieres trabajar y hay mucho ego y hay gente que tiene mucho ego. Hmm. Y a mí me da igual, en plan. Eso se puede dar más en los actores, quizás, ¿no? Que en la gente que está un poco más detrás de cámara, ¿no? Yo sí, tal vez también te digo, los actores al final son los que dan la cara Claro, y esa eso. imagen. Pero no sé, yo por ejemplo en fotografía yo he visto buen rollo siempre. Es que yo, al menos en mi departamento, no he visto mal rollo en siempre remar por la otra persona. Al final estáis todos en el mismo barco, o sea, Hombre, claro. todo el mundo va a velar porque la producción salga adelante. Sí. No os vais a poner piedras los unos a los otros porque entonces ponerosla a vosotros mismos, Literal. ¿sabes? Y aparte, es que trabajo y para todo. Trabajo y para todo el mundo. Es que yo no entiendo Totalmente. el propósito de al final pelearme con una persona, ni al final el ego. Hombre, es muy complicado tener al final administrarte y no tener malos rollos, que te importe todo un poquito menos, no darle tanta importancia a las cosas, que no te afecten las cosas en general, porque al final es un camino muy difícil y para estar apenado no es motivo. Pero luego eso, todo el mundo, por ejemplo, tal vez te estás tomando una cerveza con una persona y yo pásame tu contacto, no sé qué, tú estabas trabajando después, si me sale algo te llamo, no sé qué, es que al final es eso, Okay. es entrar y luego ya, si haces bien tu trabajo, es que Vas a tener trabajo. vas a tener trabajo. Hablando de tener trabajo, vamos, a Roy y a mí nos consta que a ti te gustaría irte a Alemania, ¿no? Alemania, bueno, Alemania ahora. Ahora. Claro, no, Ahora. yo tenía tenía muchas cosas. Y eso es por un tema de que en España el mundo este de tu nicho le queda mucho por crecer para que a la gente que quiere aprender, o sea que, me refiero, ¿eso es porque en España es más complicado llegar o porque no está al nivel para potenciarte, verdad? ¿O es por un motivo de que en Alemania hay más contactos o en otro país hay más contactos y ya está? Hay varios, pero bueno, en España, por ejemplo, concretamente en Andalucía, al final de lo que estamos hablando, en Sevilla, por ejemplo, en Sevilla había mucho trabajo. Sevilla, yo hablé con un compañero de aquí, ayer concretamente, y me dijo eso, que el año pasado, por ejemplo, había un montón de trabajo, un montón de producciones, un montón de cosas, se está revitalizando mucho. Ahora, por ejemplo, se ha ido mucha gente al País Vasco por las subvenciones, por la ayuda que proporcionan, la gente no es tonta. Hombre, pero hay que comer. Hombre, películas directamente que piensa grabarlas, por ejemplo, un tío que grabó hace poco, Chris Andrews, que grabó una película que salió, por ejemplo, en el Festival de Toronto y él la quería grabar en el norte de Reino Unido, donde él se crió, y la grabó en Irlanda. ¿Por qué? Porque al final tenía más facilidades con las producciones. Era parecido, al final te lo comes.
te lo comes. Totalmente. Luego en Alemania yo, al final, dos cosas. Primero, soy joven. Creo que es el momento. Si me quiero ir, no digo que al final no, yo no trabajo en España. Yo donde me dé el trabajo, donde vea mejor, yo me iré y yo al final haré lo que sea necesario para llegar ahí. Porque es la parte complicada de decir, abandonar. Bueno, es que también pasa mucho eso, de que hay gente que dice, bueno, me voy a ir, no sé si me voy a ir, no sé qué. Al final no es motivo por el que me voy a ir, sino por qué me quedo. ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para qué no sé qué? Está muy bien también ver otras maneras de trabajar, que otras perspectivas, ver otros mercados, porque es verdad que hay mercados más grandes y más pequeños. Y luego con los años, por ejemplo, al final han crecido más. Por ejemplo, Bélgica ha crecido un montón, pero Bélgica ha crecido porque interior, Producto Interior, bueno, en plan, no tenía mucho, pero por ejemplo, Bélgica tenía un aumento porque primero al final coproducía con un montón de países, con Noruega, con Dinamarca, con Holanda, porque ya que no lo tengo, voy a ayudar para tenerlo. Y al final das un incentivo para venir a Bélgica y trabajar ahí. Y luego yo en Colonia primero por algunos motivos, a mí me gustaría seguir estudiando, yo pensé incluso en irme a sitios como Praga tiene una escuela muy buena, a París y demás. Lo que pasa es que siempre es todo lo mismo, el coste monetario y demás, Claro. y es complicado, yo no lo descarto, yo querría seguir estudiando, la verdad, pero es el punto que no puedes quedarte en un sitio solo. Yo creo que está bien saber a dónde te vas, por qué te vas, por qué debes irte. Y claramente Sevilla es un mercado más pequeño que Alemania. Sevilla es un mercado, bueno, Sevilla en general. España. Es que por ejemplo España e Italia tienen mercados un poquito tal vez más pequeñitos, ¿no? Mm. De lo que creo recordar. Y luego sí que hay países que tienen al final mercados más grandes. Francia, por ejemplo, en Francia se graba de una manera súper diferente. En Francia al final tienes un montón de facilidades de grabar. Tienes un montón ¿cómo decirlo?, de ayudas para facilitar la hora de yo querer grabar. En las subvenciones quizá también, ¿no? Bueno, por ejemplo, los Campos Elíseos es gratis, creo. Grabar, si al final lo administras bien, no me acuerdo, creo que tal vez es gratis. Sí. Y además, y la manera de grabar allí en Francia es muy, muy diferente. Esos puntos al final también España es que no tiene tanto presupuesto, como por así decirlo, como tal vez otros países como Inglaterra, como Francia, como Bélgica, que tienen medios más grandes. Claro. Nosotros no tenemos tantos medios, hay muchas figuras que se quitan, hay muchas figuras que no se puede tener, pero al final aún así siguen saliendo buenas películas. Lo malo es que eso, primero creer que fuera tienes trabajo, en plan que fuera es mejor. No, fuera no es mejor. Fuera Es distinto. Es otro camino, es distinto. Exacto. Y lo mejor es eso, ir probando y ya está. No te vas a morir por irte fuera y por estar un tiempo probando. Es que es eso, es lo bueno, incluso, es más, sí que hemos hablado mucho de una persona que quiere dedicarse al cine, sobre todo en la parte de fotos, al final, tiene que estudiar mucho, tiene que hacer mucho rodaje, sí, pero tiene que vivir. Porque el que no vive no cuenta nada. Y no, al final, una persona que es fotógrafo, director de fotos, sobre todo director de fotos, porque yo al final de esa parte no elige el mundo en el que vive, sino cómo lo ve. Y si tú no has vivido diferentes mundos, si no has vivido al final diferentes situaciones y no te has dejado vivir, sino solo quedarte en lo teórico, llega un punto en el que no cuentas nada. Totalmente. Que al final es eso, es que lo decían los más grandes directores de fotos, es vivir, equivocarte, que al final tendrás algo que es tuyo, al final inevitablemente va a ser tuyo, porque no darte cuenta, la gente dice, porque no, yo no tengo un estilo, yo sí, al final tienes un estilo que tú mismo no te das cuenta,
porque te fijas en algunas cosas, en marcas, en algunas cosas, tienes intereses en este tipo de cosas, ambientes y demás. ¿Qué es eso? Y está muy bien. Probablemente al final puede que vuelva a España. Hombre, aquí está mi familia, aquí está... es una vida muy buena, Se vive muy bien. se vive muy bien. Las cosas como son. Pero no es para vivir, sino para aprender a formarse uno. Para desarrollarte, ¿no? Y al final Exacto. eso es lo que tú dices, vas desarrollando tu estilo propio, que ya tienes un estilo y que seguramente otra persona que se haya formado igual en el mismo sitio y eso puede ser incluso totalmente distinta al estilo que tienes tú de hacer las cosas. Efectivamente. Qué curioso eso, tío. Y qué bien. Pues sí, pues yo te animo mucho a eso, a que te vayas Hombre, ya. y disfrutes y encuentres ese estilo. A mí me ha gustado mucho la conclusión que has sacado de que fuera no es... O sea, fuera de España no es mejor, como siempre se nos quiere decir, que a veces puede ser verdad, a veces mentira, a veces un sesgo, ¿no? Sí. Sino es algo distinto. No es que sea mejor irte fuera, no, es que vas a aprender algo distinto a lo que es España, simplemente. No es que no tiene por qué ser mejor. Efectivamente, Me ha gustado mucho esa conclusión. es que no creas, ¿cómo decirlo? Aparte el sueño El sueño americano, ¿no? que es, bueno, Una el sueño americano, el sueño de irte a Europa, el artisteo, París, en cafés de París, ¿no? El café de París, Un no, idealismo. Sí, siempre, al final... vas a estar en un zulo de 40 metros cuadrados comiéndote una pizza precongelada. Precalentada y en una mierda de horno. Lo Que no es sea. una pizza mejor, una pizza distinta. Es una pizza distinta. Pero es que uno disfruta también haciendo eso, pero tampoco hay que pensar como yo veo la vida en Berlín, la vida en París, la vida en las capitales estas artísticas, que es mentira. Bueno, no es mentira, no es mentira. A ver, hay gente que sí, pero que la vida en París cuesta una pasta. Sí, que no hay que idealizarlo al final. Sí, que, hombre, que si vas con un buen bolsillo, sí. Claro, Pero si vas desde más chiquitito, si vas igual. con la cartera abrigada, Claro. ahí entonces no hay tanto problema, pero Hombre, si vas a pecho descubierto, pues te pueden encontrar con otra cosa totalmente Te va a distinta. comer una mierda, porque es que al final, coño, y yo vi una influencer danesa que vive, creo que en Nueva York y en París, se ha ido muchas veces a París, pero sobre todo vive en Nueva York, y yo, claro, yo lo veo, digo, joder, tiene dinero para todo. Joder. Es que al final creer que te vas a ver, hay que tener esa actitud de, me voy a comer el mundo, Sí, Pues, esa actitud no hay que perderla. hay que una cosa perderla. por la otra. pero tampoco hay que creerse No que... se puede ir a cabra loca, sino con las No. cosas bien medidas. Totalmente. No, tampoco. Hay que dar el paso. Yo me acuerdo en Pero- Nápoles entrando al supermercado, que era un supermercado al lado de la estación de tren, que era un subterráneo. Te metía en el supermercado y parecía un supermercado de contrabando. Chernobyl. Todo reventado, ¿no? En el supermercado más barato íbamos ahí siempre a comprar. Y luego llegábamos al piso y poníamos el horno y se iba la luz en todo el piso. Y nunca voy a decir tampoco que eso fuera mejor, el irme allí, ni nada de eso, sino es lo que tú dices un poco, que al final fue una experiencia distinta y eso también me ha ayudado a formarme y a ser como soy ahora. Y yo creo que esas experiencias son un poco las que nos marcan y las que nos ayudan también a crecer. Incluso le coges cariño, ¿no? Le coges Totalmente. Le coges cariño y decir, qué puta mierda de sitio en el que estuve. Joder, yo me acuerdo, ahora cada vez que pongo una lavadora me acuerdo, porque antes tenía que ir lloviendo con un saco de ropa, una bolsa de Mercadona llena de ropa y luego a la huerta que no vea cómo pesaba eso con toda la ropa mojada. Se te lavó 2 veces la ropa, ¿no? Y luego tendíamos la ropa por las ventanas y por las puertas del piso que no teníamos tendedero. Lo mejor. Y ya está, eso es lo que te queda, realmente, porque con el idealismo ese de, ostras, la pizza en La pista. al lado de la fontana y Trevi, no, con eso no te quedas. Tú te quedas realmente con cuando me quedé a dormir en Roma porque había perdido el autobús y dormimos en la estación de tren. Y nos fuimos a la 6 de la mañana a un kebab, no con la pizza que me comí en el Trastevere ni nada de eso. Qué cosa más española. Hombre, me voy a comerte un kebab a las 6 de la mañana. Tienen que verlo. No, yo no me comí nada, pero vamos, que esas son las experiencias chulas y eso es lo que te marca luego y que te hace evolucionar, creo, Como persona. realmente. Totalmente. Y nada, chicos, yo creo que ya con esto podemos Yo les quiero ir hacer una preguntilla cerrando. más. Pero vamos Una a ver preguntilla la más. última pregunta. ¿Cómo se han tomado tus padres tu decisión profesional? Tu familia, vamos. Sí. Eso. Uf.
Pues mi familia bien, apoyándome, pero, a ver, sí que se les nota el miedo. Mi madre, por ejemplo, mi madre es la preocupación hecha persona en, que a ver, como toda madre, ¿no? Pero Claro. que ve que me voy a ir a Alemania y claro, todo el mundo, o me voy a ir a cualquier lado, y que directamente, no a Alemania, sino a cualquier lado, y ella ve peligros, ella ve, Claro. porque al final mi pobre hijo va a pasar las ganutas al principio, o a mí me lo ha dicho 40 veces, si lo pasas mal, vuélvete, que yo creo que no, a ver, tampoco es vivir perrerías, pero que tampoco es, que es vivir allí y ya está, y acostumbrándote, tampoco vivir debajo de un puente, pero, pero es eso. Pero sí se les nota el miedo y poco a poco, eso sí, cada vez que vas, hombre, como todo el mundo, cuando estás haciendo algo que es fuera de lo normal, por ejemplo, mi hermano es médico y mi hermana es fisioterapeuta, y yo he salido o arte, cine y... Una oveja negra. Abeja negra. Y claro, mi familia no entiende mi mundo. Claro, mi familia no entiende, por ejemplo, y yo le he dicho 40 veces que a mí con el currículum lo que hacen es tirármelo a la cara. Claro. Porque a ellos les da igual, a ellos normalmente es... Hombre, claramente está muy bien saber qué películas has trabajado, en qué roles has estado, con qué personas pero es que eso es de boca. Es que muchas veces es... Yo te veo trabajar, pues este chaval trabaja bien, lo has visto a esta persona, es que da igual, veo un proyecto que te gusta y empiezas a hablar a la otra persona, por ejemplo por Instagram o lo que sea, diciendo, oye, me encanta tu trabajo, no sé qué, te gustaría hacer algo o lo que sea. Realmente tu currículum son esos trabajos que has realizado, ¿no? Y esos cortos, Es boca a boca. esas fotos, Esos o sea, contactos. esos contactos también, claro. Los contactos da pena, pero porque al final lo del contacto es verdad, lo de los Sí, sí, contactos sí. es Te bueno abre muchas tenerlo, puertas, claro. pues te abre muchas puertas y dices tú, al final meterte en ese mundo es, aparte de que sea bueno, porque al final no va a estar cualquiera en un rodaje, pero que sepas lo mínimo, me refiero, pero los contactos te van a ayudar. Luego ya en los rodajes irás aprendiendo. Y nada, poco a poco es eso, poco a poco se veían que más o menos tenía algo claro, que el esfuerzo al menos mío sí que iba resultando. Eh, Cuando yo, por ejemplo, si se veía, cuando yo veía proyectos míos, ya empezaban a valorar más, que no lo critico al final, que yo no Claro. digo que mal. Yo creo que muchas veces no es tanto que te entiendan, sino que te apoyen, ¿sabes? Decir, oye, mira, no entiendo esto, Por supuesto. pero te apoyo. Exacto. Pero es que eso, y luego bien, yo hay cosas que no le doy importancia. Yo, por ejemplo, me presenté eso, me presenté con lo que me compré la cámara. No me he presentado más porque a mí no me gusta, es que no me gusta ese tipo de cosas, pero bueno, yo me presenté en un concurso, pero yo no tenía ni idea, no. Mira que yo tengo familia en Valencia, pero yo no me acordaba dónde estaba Paterna. Por ejemplo, yo lo envié por enviarlo. Yo lo envié el último día y dije, porque yo me quería ganar unas pelas, porque yo no tenía nada de dinero, y yo necesitaba una cámara y necesitaba pagarme el carnet del coche. Y digo, bueno, yo voy a tirar de fotos antiguas de las que tengo y mandé una foto de Holanda con 16 años, por ejemplo, por eso yo no le daba importancia cuando gané. Yo no le daba porque... y luego, porque tampoco hay que darle, me refiero, tampoco hay que quitarle mérito a las cosas, pero tampoco hay que darle la mayor importancia del mundo. No hay que hacer, por ejemplo, tal vez lo que hice yo, que es que, vale, gané el premio, pues muy bien, dinero. Pero, y lo demás me da igual, aunque esté con personas que hayan estado 30 y pico años trabajando. Porque es que, claro, por ejemplo, la foto era personas de 50 años, 50 años, y yo, claro, yo con 20 años digo, aquí estos son los que han ganado. En plan, digo, vale, pues me siento un poquito cohibido. Porque se conocían todos, incluso. Es que se conocía todo y empezaron a hablar. Y claro, venía un chaval de Sevilla que no tiene ni idea, que viene a Valencia y ya está. Y, y eso, al final tu familia te apoya, tu familia cuando ve progresos de eso bien, luego como que dice, oye, pues mi hijo tal vez puede llegar A dedicarse a esto y a vivir de esto, a ¿no? dedicarse a esto. También se ve como eso, como es normal al principio. Mis padres estaban cagados porque decían, tenían miedo porque decían, es que mi hijo no va a comer. Es que mi hijo no va a comer porque en el mundo del cine solo entra Tarantino,
porque tuvo un talento y no entró a la escuela de cine y demás, y lo conoció Harvey Keitel, y al final que eso es lo más peliculero del mundo. Totalmente. El que tú creas que te van a reconocer en un festival por un cortometraje que has hecho y luego vas a dar el salto, puede pasar, sí, pero bueno, pero que vas a dar el salto tremebundo Al estrellato. al estrellato, no, Eso no existe, no. no, es trabajo duro. Aquí hay que ir con el pico y la pala El y pico y- poquito a poco. Y el pico y pala, es que hay directores de foto que se han consagrado con 40 años, que 40 años no es viejo, pero me refiero que han estado trabajando desde los 20 años. Sí, que son 20 años de curro. Al final. Que de todo, pero de directores de foto empiezan a hacer alguna película y dice, se consagran a los 40 años. Pero has estado con un montón de curro. Y al final es paciencia. Es paciencia, hacer tu trabajo bien, saber por dónde vas y ya está. Claro. Y cuando vas, también hay que informar. Yo creo que informar a tu familia y punto. Informarla, de ver cómo van las cosas, de hacerlo un poquito más cercano y dar la charlita, decir, mira, cuando no entiendes algo, mira, no, mi mundo funciona de esta manera. Se cobra esto, se hace de esta manera y demás. Como no es tan reglado, como no es tan cercano, pues eso es lo malo. Que la gente se cree que es dejado y tiende a tener miedo a lo que es desconocido. Claro. Pero eso cada vez se van acostumbrando. Y yo creo que es trabajo también de uno, ¿eh? Hacer que tu familia se acostumbre. Totalmente. Conforme van viendo los resultados, sabes que al final lo vas a demostrar y van a ver que ese trabajo y ese esfuerzo que has puesto Hombre, tiene sus resultados. efectivamente. Genial, chicos, pues yo creo que ha sido un buen capítulo, bastante cargadito. ¿Cuánto- Muchas gracias, Valentín, por venir. Queda guapo, la verdad. Y ¿Cuánto encantado de traer ¿Cuánto a un tiempo? amigo aquí. No sé, la verdad, ha sido, se me ha pasado volado. A mí Para mí es que hemos estado media hora, bebé. Nos vemos, familia. Un besazo a Venga. todos y hasta pronto. Adiós. Qué capitulazo, ¿no? Y yo. Yo, qué Yo. guapo, tío. Me he puesto a hablar una barbaridad. Qué con- guapísimo, tío. Me Está ha quedado bien. muy guapo. En los primeros 10 minutos me Mira. está meando. ¿Para? Dale a detener si quieres. No, la voy a tener, que yo